Resulta muy habitual ver en los informativos de televisión o leer en los periódicos multitud de noticias sobre casos de violencia de género. Siempre en esas noticias el maltratador es un hombre y la víctima una mujer. Pero ¿nos hemos planteado alguna vez que ocurre lo contrario, que también hay casos donde la maltratadora puede ser una mujer? Hay quien sí se ha planteado. Estamos con Víctor Martínez Patón, de Patón y Asociados, un abogado especializado en casos de violencia doméstica donde la maltratadora es precisamente la mujer. Nos ha recibido hoy Víctor Martínez Patón en su despacho. Muchas gracias. Encantado, buenas tardes. Bueno, como comentábamos en la entradilla, vemos un día sí y otro también noticias de violencia de género donde la mujer es la maltratada. ¿Pero qué ocurre? ¿No es violencia de género cuando es el caso contrario? No, no se entiende así, no se entiende así. Es decir, según la ley, el concepto de violencia de género se articula en la ley 1/2004, que es del 28 de diciembre precisamente, donde se establece que la violencia de género siempre es padecida por una mujer y ejercida por un hombre. Tiene que haber una relación muy concreta entre estos dos sujetos, que es una relación de afectividad vigente o que haya sido. Salvo en estas circunstancias no hay violencia de género y estaríamos hablando de un caso de violencia doméstica. Según se refiere la ley, quiero decir, según la ley. Sí, porque esta distinción es puramente ideológica, no guarda un punto real con la realidad de este tipo de violencia, ¿no? Entonces sí que hay una violencia doméstica donde la agresora puede ser la mujer y el agresor el hombre. Totalmente, claro, se vive a diario. Es decir, que no hay ningún elemento para pensar lo contrario. Es decir, muy pocas veces, como bien dices, ¿no? Muy pocas veces sale en televisión noticias en el que una mujer haya sido la que ha agredido a un hombre, pero hay. Es decir, que de hecho las últimas estadísticas que se acaban de publicar en el Instituto Nacional de Estadística indica que el 25% de las denuncias de violencia doméstica, de violencia que ha ocurrido en el hogar, el 25% son hombres que afirman haber sido agredidos por las mujeres. Y tú distinguías, justo decías que la ley distingue entre la violencia doméstica y la violencia de género. Entonces, ¿cuáles son las diferencias cuando la denunciante es una mujer y cuando el denunciante es un hombre y siendo su pareja del género contrario? ¿Cuáles son las diferencias? Sí, pues hay diferencias de todo tipo, ¿no? Es decir, que para empezar en el trato en la comisaría. ¿Por qué? Porque el Código Penal diferencia los casos, como digo, de violencia de género y doméstica, siendo que los de la violencia de género tienen una pena superior e incluso a veces diferencias conceptuales. Es decir, que en el caso de las amenazas o de las coacciones, si las sufre una mujer, estamos hablando de un delito que lleva acarreado hasta 1 año de prisión. Si las sufre un hombre, estamos hablando de una falta cuya pena máxima son 8 días sin salir de casa. Sí, entonces, ¿qué ocurre ante esta diferencia? Que cuando uno va a la comisaría, una amenaza padecida por un hombre no puede provocar una detención de la mujer. Y en el caso del hombre, se provoca automáticamente. Es decir, siempre que una mujer denuncia a un hombre, hay una detención inmediata, sin tener que preguntar más ni más. Es decir, uno le detienen al hombre y al día siguiente va inmediatamente a la comisaría, al juzgado, ¿verdad? Aunque no haya pruebas. No. La palabra de la mujer es suficiente para esto. ¿Y esto no puede dar lugar a abusos? A muchos abusos, por supuesto. A muchísimos abusos. Claro, porque después hay beneficios de todo tipo, ¿no? Para una mujer que ha sido maltratada o que afirma ser maltratada, hay beneficios, en particular, uno de ellos, que es en el divorcio. ¿No? Es decir, que un divorcio puede tardar, para tener unas medidas, un divorcio normal, en torno a 4 o 5 meses. Sin embargo, si uno interpone una denuncia de violencia de género, puede obtener al día siguiente las medidas cautelares que muchas veces se van a ratificar en el divorcio definitivo, pero estamos hablando del día siguiente. Es decir, al día siguiente puedes obtener que tu marido salga de casa, puedes obtener la custodia de los hijos, puedes obtener pensiones alimentarias al día siguiente, frente, insisto, a 4 meses. Y si después se ve que esa denuncia era falsa, ¿qué pasa con esas condiciones favorables que se le han dado? No, esas condiciones favorables permanecen. Es decir, es muy difícil demostrar que esta denuncia sea falsa, para empezar. Es decir, porque ¿qué ocurre? Que siempre se da como denuncia no probada. Es decir, ¿qué va a ocurrir en la sentencia? No se ha probado que este señor haya insultado, haya amenazado o haya pegado. ¿Eso quiere decir que sea una denuncia falsa? Pues dependiendo del plano en el que nos movamos. ¿Qué dicen las feministas? Pues que no. Ellas dicen que no, que denuncia falsa es solo aquella denuncia que judicialmente se ha demostrado falsa y
por la que se ha condenado a una mujer por denuncia falsa. ¿Qué ocurre? Claro, pues que esto es muy, muy difícil. Es muy difícil porque a poco que articules con un poco de inteligencia la denuncia, ya tienes una denuncia que va a poder prosperar, aunque no termine en una sentencia condenatoria. Pero como bien dices, estos beneficios ya los ha obtenido. Y un caso diferente es dentro de una pareja homosexual, ya sea de hombres o de mujeres, ¿cuál es la situación? No, pues la situación es que no tienen ningún tipo de protección extraordinaria como la mujer. Es decir, que tampoco estamos hablando de violencia de género. Y esto, fíjate, que ha dado mucha pie a muchos comentarios de asociaciones, como hablábamos, ¿no? De homosexuales, pero no solo asociaciones de homosexuales, sino evidentemente gente que se pregunta por qué en España, si ahora ya incluso existe el matrimonio homosexual, ¿por qué las parejas homosexuales tienen que quedar al margen de la protección? Incluso si se trata de dos mujeres. Porque sí tendríamos el requisito de mujer víctima, pero no tendríamos el requisito de hombre agresor. De tal manera que no hay una protección tampoco para los homosexuales. O sea, que los discriminados serían los hombres heterosexuales y los homosexuales fueran hombres o mujeres. O sea, sería también una ley homófoba. Sí, o sea, es discriminatoria en todos los sentidos, frente a los homosexuales y frente a los hombres en general. Bueno, antes comentabas que, según los últimos datos oficiales, un 25% de las denuncias por malos tratos las presentan los hombres. Pero, ¿esta proporción es real respecto a los casos de malos tratos o tal vez está variada porque los hombres no denuncian en igual cantidad que las mujeres? Sí, no, esa pregunta es muy interesante. Yo no tengo la respuesta, pero en tu pregunta ya estás indicando cuál tiene que ser necesariamente parte de la respuesta, ¿no? Es decir, que a un hombre le da mucha vergüenza denunciar. Ahí te puedo dar una explicación. Nosotros aquí en el despacho tenemos muy frecuentemente, casos en los que son mujeres las que llaman para hablar de un problema que tiene un hombre de su entorno, sea su hijo, sea su nuevo novio, su nuevo marido, sea su hermano. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven a llamar, ni siquiera. Sí, pero estoy hablando a lo mejor del 80 o el 90% de los clientes que nosotros tenemos llegan a raíz de una llamada de una de las mujeres de su entorno, porque ellos ni siquiera llegan a aceptar que son hombres maltratados. ¿No llegan a aceptar o es más bien una cuestión de vergüenza ante la sociedad, ante los amigos? Pues fíjate, yo creo que son las dos cosas. Es decir, que podemos encontrar casos de los dos. Que hay muchos que llegan a no aceptarlo, para empezar, es decir, y esto incluso hay una explicación que yo encuentro en los medios de comunicación. Es decir, si a diario o casi a diario estamos oyendo información de mujeres maltratadas, jamás hay ni una sola noticia, salvo casos muy raros y extremos, en los que se hable del maltrato padecido por un hombre. Si yo llego a pensar que hay hombres que ni siquiera reconocen que exista la posibilidad de que ellos sean maltratados y que son las mujeres de su entorno quienes piensan, al verlos, que si fueran ellas las que estuvieran pasando eso mismo, ellas se dirían de sí mismas maltratadas y por lo tanto proyectan sobre él y dicen, oye, no, es que a ti te están maltratando y por lo tanto necesitas ayuda de profesionales especialistas en maltrato. Ahora hablamos de hombres que no se atreven a denunciar que son maltratados. Antes hablamos que hay algunos casos de mujeres que denuncian falsamente que son maltratadas. ¿Hay casos de hombres que denuncian de un modo falso para obtener algún tipo de beneficio o algo así? Yo no lo conozco y además se hace muy difícil de entender porque para un hombre es muy difícil obtener un beneficio de una situación de estas, muy difícil. Sí, yo he llegado a tener casos extremos en los que estamos hablando de una mujer, de una agresora que contaba haber asesinado a varias de sus parejas anteriores y a mi cliente no le dieron la orden de alejamiento porque entendieron que no había pruebas suficientes, ¿no? Si estamos hablando de una mujer, ya digo, que presumía de haber asesinado, cierto o no, pero lo utilizaba en todo caso como una manera de asustar a su marido, ¿no? Y él estaba asustado. Es decir, él llegó a pensar, él está convencido de que es cierto, por el nivel de agresividad. Es decir, esta señora había llegado a romperle un pie a golpes, tenía una costumbre habitual, y es que cuando él llegaba a casa, algunas veces, le rompía una botella de cristal en la cabeza. No todos los días, como él me decía, ¿no? Pero algunas veces. Y a pesar de estos casos de una violencia bastante extrema, teníamos 6 o 8 partes de lesiones, el juez entendió que no era suficiente para tener una orden de alejamiento. Y él salió de casa y ella se quedó en la casa que era propiedad de él. O sea, es un caso de indefensión total. Pero esto es porque la ley está mal, porque los jueces
tienen un cuidado extremo para no ser políticamente incorrectos? ¿Por qué? Pues quizá un poco por todo. Es decir, que los jueces ya no solo tienen un límite claro, que es la ley, sino quizá uno de mucha más fuerza, que es lo políticamente correcto o la fuerza social, ¿no? Y quizá influye incluso más lo segundo que lo primero, ¿eh? Es decir, que la ley hasta cierto punto puede permitirte más de lo que muchas veces se consigue, ¿no? Pero socialmente es terrible, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de que quepan dudas de si un hombre de verdad es culpable o no, ocurre que el juez se tiene que plantear, porque lo hemos visto todos, qué puede pasar si absuelve a este señor y unos días después, o unas semanas después, o unos meses después, comete un asesinato. Es decir, todos los medios de comunicación van a dar la noticia diciendo, y este señor fue absuelto hace X meses, y por este señor, por este juez. Es decir, y yo he conocido casos de esos, donde después ese juez se ha convertido en un auténtico justiciero, ¿no? Y por curiosidad, hay casos, digamos, ya extremos. Tú te has encontrado con casos de clientes, yo entiendo que no puedes dar nombres en fin, obviamente por motivos profesionales, pero de clientes que son maltratados y que sus mujeres les han denunciado por maltrato, Por supuesto. Sí. Eso es muy frecuente. Aunque pueda llamar la atención. Es decir, un hombre que está aceptando el maltrato sistemáticamente hasta un punto en el que dice, oye, yo ya no aguanto más, te voy a denunciar. Y entonces ella dice, no, la que te denuncia soy yo, que tengo las de ganar. Y tiene las de ganar. Por supuesto. Sí, yo recuerdo un caso sangrante, en el que era una mujer que tenía costumbre, pues, de pegar al marido, y él se encerraba en el baño para protegerse, ¿no? Hasta que ella se tranquilizaba y demás. Y hubo un día en el que ella se enfadó mucho, digo, que salgas del baño, insistió una y otra vez, y al final dijo, pues voy a llamar a la policía si no sales del baño. Él, sin saber nada de cómo están las cosas, se quedó tranquilo y pensó, bien, que vengan a protegerme, y lo que hizo la policía fue pedirle que saliera y se lo llevaron detenido porque había sido acusado de malos tratos. Bueno, esto es otra cosa. Digamos, la policía entendemos que recibe protocolos de actuación en caso de malos tratos en violencia de género, pero la policía está preparada para hacer frente a casos de justo lo contrario que estamos hablando, cuando el hombre es maltratado, que llega a una situación donde la policía ve que está siendo el hombre maltratado. ¿Tiene protocolos? ¿Está formada para hacer frente a estas situaciones? No hay protocolos, no hay protocolo ninguno. Es decir, que igual que en el caso de la mujer es automático. Es decir, en el momento en el que ella abra la boca tienes que detenerlo, ¿eh? Yo he estado hace poco en un juicio en el que era una pelea mutua, en el que él tenía lesiones que le han dejado secuelas, es decir, que no eran tonterías. Ella no tenía ni un solo rasguño, y al único al que llevaron detenido fue a él. A ella le dijeron, bueno, señora, mañana vaya usted al juzgado, pero al que nos llevamos detenidos es a su marido, que es el que está sangrando. Es el que está sangrando. No hay protocolos. Y yo he llegado, fíjate, para que te hagas una idea de lo complicado que llega a ser esto, he llegado a estar hablando en un caso complicado. Fui a la comisaría con mi cliente y hablamos de una mujer muy, muy violenta y demás, y por más que nosotros le hablábamos de la violencia que el hombre había sufrido, él nos dijo, mira, no pongáis la denuncia porque puede ser que cuando yo la llame a ella diga, tú me has pegado y por lo tanto es a ti al que te tengo que dejar detenido. Estábamos en esta conversación, y cuando le dijimos que ella pegaba al perro también, entonces el comisario dijo, no, yo eso no lo tolero, ¿eh? Yo eso no lo tolero. Sí, exactamente eso. Es decir, que nos quedamos, mi cliente y yo, digo, oye, pues entonces denunciamos que está pegando al perro nada más. O sea, después de 15 minutos contando las agresiones que estaba sufriendo mi cliente, cuando le dijimos ya, pues por terminar, ¿no? Como un ejemplo adyacente, es una señora violenta, es que pega hasta al perro, entonces dijo el comisario, no, esto no lo tolero yo, ¿eh? Esto no lo tolero yo. Es decir, que puede ser que haya más protocolos para la defensa de los animales que de los hombres. O sea, y esto es un caso real en comisaría que ocurre, o sea, que al final... Absolutamente real. Vamos, esto me ha pasado a mí, claro. Yo cuando te oigo hablar, a mí me da la impresión de que a lo mejor, puede haber algún gente que dentro de lo políticamente correcto diga, bueno, este señor dice esto porque es un machista. ¿Esto os encontráis con tipo de presión de organizaciones feministas o de políticos de determinada corriente que os hagan presión y que os acusen vosotros sois unos machistas? No, pero es una acusación muy fácil. Hombre, claro que la ha detenido, ¿no? Pero en situaciones concretas, pues a lo mejor en algún programa de televisión,
algunos abogados, por decir, pero no como grupo social, grupos políticos, etcétera. No, pero por supuesto, sí, hombre, tener llamadas aquí de grupos feministas, alguna tenemos, por supuesto, ¿no? Y es ridículo, es decir, yo no soy ningún machista, es que lo que es intolerable es que se le dé un trato distinto al hombre y a la mujer por ser hombre o por ser mujer. Es decir, es que es lo contrario. Es decir, que el feminismo hace 30 años habría dicho que esto es una aberración machista. Hace 30 años habría dicho que esto es una aberración machista, que a ver por qué la mujer tiene que estar más protegida. Parece un invento del hombre machista que dice que es una pobrecita y que necesita más cuidado que el hombre. Y es un disparate. Por supuesto que es así. ¿Por qué tiene que tener la mujer más protección? La mujer víctima sí, pero igual que el hombre víctima, igual que el niño víctima, igual que cualquiera que sea víctima. Es decir, es que en ningún tipo de delito se hace distinción entre hombres y mujeres. En ninguno. En ninguna situación. ¿Y por qué en este delito sí? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Es decir, que hay que proteger a la mujer, por supuesto, y dado que es cierto que las víctimas de este tipo de violencia son mayoritariamente mujeres, pues se protegerá a más mujeres que a más hombres, claro. Pero eso no te permite en absoluto poder decir que como hay más víctimas mujeres, pues los hombres quedan fuera de la protección. Porque es muy fácil dar protección a todos. Es muy fácil. Es decir, es ampliar la misma protección que das a la mujer a todo el mundo. Bueno, estamos todo el tiempo hablando de la diferencia de trato entre hombre y mujer. Tú en el despacho, bueno, no estás tú solo, formáis un equipo en el que creo que además la mayor parte son mujeres. Sí, yo soy el único hombre, sí. Y bueno, entonces cuando lleváis un caso, la acusación o defendiendo a un hombre que ha sido maltratado, cuando son tus compañeras mujeres las que van ante los tribunales, ¿hay alguna diferencia? ¿Vosotros percibís que por parte del tribunal o incluso desde la otra parte hay una diferencia de trato? Pues yo creo que no. De quien más lo afecta es el cliente, que le gusta más a veces que sean mujeres las que lo defiendan. Y eso es curioso, ¿eh? Es decir, que muchas veces prefieren los hombres ser defendidos por mujeres a pesar de tener esta experiencia tan dura, ¿no? Sí. Oye, también en tu blog he visto que te haces eco de una noticia de hace unos meses del desmantelamiento de una red de denuncias falsas por violencia de género en El Ejido, en Almería. Básicamente, ¿nos podrías contar cómo funcionaba esta red y qué beneficios sacaban los participantes? Porque había hombres que se autoinculpaban. ¿Qué beneficios sacaban tanto la mujer como los que se autoinculpan? ¿Cómo funcionaba? Sí, claro. Ellos se beneficiaban de otro tipo de prebendas distintas de las que hablaba al principio del divorcio, ¿no? Es decir, en este caso lo que hacían ellos era traer mujeres marroquíes a España, les buscaban a alguien que fingía ser su pareja y que aceptaba ser denunciado en falso. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, pues le detenían, etcétera. ¿Y qué ocurría? Que inmediatamente la mujer pasaba a ser víctima de violencia de género. Para ser víctima de violencia de género ante la administración del Estado no necesitas tener una sentencia condenatoria a tu favor. Es decir, en el momento en el que ya pasa tu marido, pareja, por la comisaría, ya se te trata como una víctima de violencia de género. ¿Con qué beneficios? Por ejemplo, la legalización de los extranjeros inmediata, automática, es decir, no se puede expulsar a una víctima por violencia de género. De tal manera que estas mujeres que llegaban de Marruecos obtenían de manera inmediata la regularización de su situación administrativa en España. Y puedes obtener también, naturalmente, casas de acogida gratis e incluso algunas ayudas directas de 400 euros al mes por ser víctima de violencia de género, ¿no? Es decir, que el Estado te ayuda a que rehagas tu vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacían? Pues luego repartían el dinero. El hombre acusado en falso terminaba por no ser condenado porque era el trato, ¿no? Es decir, cuando se llegara al juicio la mujer no declaraba, puesto que tiene derecho a no declarar, el tribunal se queda sin pruebas y él salía absuelto, no perdía nada más allá de la noche de detención en comisaría y recibía, pues no sé, el dinero que fuera, 1.000, 2.000 o 3.000 euros, ¿no? Por supuesto, la mujer obtenía la manera fácil de estar regularizada en España y la mafia, pues el dinero correspondiente que le cobrara. Al margen de esta mafia y de otras redes organizadas para presuntar denuncias falsas que pueda haber, que no sabemos si hay o no, ¿cuántas denuncias falsas por violencia de género nos podemos estar encontrando actualmente en los tribunales españoles? Ya. Mira, es una pregunta muy difícil de responder. En todo caso, y para empezar hay que diferenciar dos conceptos. El concepto jurídico de denuncia falsa, es decir, aquella denuncia que genera posteriormente un procedimiento penal en virtud del cual se condena a la persona que denunció por denunciar falsamente, y otro, el concepto común, es decir, una denuncia con un contenido falso independientemente de que después se denuncie o de que después se pueda llegar a condenar. ¿Cuántas denuncias falsas llegan a ser condenadas como tal? Prácticamente el número es irrisorio, es decir, que no llega al 0,01%, o sea, cero. Vaya. Sin embargo, del otro,
claro, ¿cómo poder demostrar esto? Es decir, ¿cuántas denuncias de las que se presentan tienen contenido falso? Pues esto no tiene respuesta. Lo que sí podemos encontrar a lo mejor son datos que nos den una indicación general de cómo pueda ser esto en la manera siguiente. Según los datos de la Fiscalía, en Madrid en el año 2010, que son los datos últimos que tengo, de las denuncias por violencia de género presentadas, es decir, de un hombre una mujer frente a un hombre, el 50% fueron archivadas al día siguiente en el juzgado, al día siguiente. Es decir, que el juez no vio indicios de delito al día siguiente. Es decir, que a pesar de que al hombre se le detuvo, etcétera, el 50% de las denuncias quedó archivadas ahí. El otro 50%, grosso modo, llegó al juicio. Y aunque no conozco cuál es la proporción de condenas, pero podemos estimar, esto sí que es grosso modo, una estimación del 25%. Es decir, que la mitad fueron condenas, la mitad fueron absoluciones. De tal manera que estamos hablando que de cada una de las denuncias, que de cada 4 denuncias, 3 terminan con la absolución del sujeto. En realidad estamos hablando de una proporción muy alta y esto, en fin, se deberá a lo que hemos dicho, ¿no? De todos los mecanismos que se activan, ¿o puede haber otra causa? Puede haber muchas causas, pero desde luego lo primero es muy sencillo para una mujer denunciar. Muchas veces, aunque ella no quiera, hay el entorno social, pues eso, la policía que puede en un momento determinado intervenir, un propio abogado que le dice a su cliente que puede obtener una serie de beneficios si hace esto y que no le va a generar ningún perjuicio, lo cual lamentablemente en muchos casos es cierto. Otra cosa es que sea delictivo por parte del sujeto que presenta la denuncia y por parte del abogado, por supuesto, pero como no se puede demostrar la infinita mayor parte de los casos, pues entonces sale gratis. Y que, oye, que todos nos enfadamos muchas veces en nuestra relación de pareja y entonces, pues si uno tiene esta posibilidad, pues hay gente que la utiliza. Hay gente que la utiliza. Yo he llegado a tener clientes con 25 denuncias por maltrato. ¿Y condenado por alguna de las 25? ¿O? Se le acusó, se le pidieron 40 años de cárcel. Es interesante destacar que esta señora, la víctima, no llegó a tener nunca ni un solo rasguño. Ni un rasguño, Le pedían 40 años de cárcel y al final él nos pidió llegar a un acuerdo que se le ofrecía por año y medio y dijo, mira, prefiero llegar a un acuerdo, acepto este año y medio antes que entrar en un juicio en el que están pidiendo 40 años de cárcel, ¿no? 40 años de cárcel. Bueno, si la ley actual atenta contra la igualdad ante la ley, contra el principio jurídico de igualdad ante la ley, el principio constitucional, sí. ¿Cómo vemos? Por parte de algunos de grandes partidos, ¿percibes que hay una voluntad de cambiar el estado de las cosas, la situación, de modificar la ley? ¿O crees que es una batalla perdida que se modifique la legislación? No, está perdido completamente. Es decir, siempre se va a modificar a peor. Es decir, a mantener la igualdad, la desigualdad y hacerla todavía mayor. ¿Por qué? Es decir, yo estoy convencido de que muchos de los sujetos concretos de los partidos grandes, ¿no? Es decir, muchos, pero muchísimos, íntimamente y en privado están en contra de esto porque saben que es una aberración. Pero es un lobby muy potente, el feminista. Es un lobby que hoy por hoy tiene mucha fuerza y en todo caso no hay ningún partido político que esté dispuesto a meterse en más líos de aquellos que ya tiene de por sí. Es decir, ¿y esto supondría un problema para ellos? Por supuesto, de tal manera pues que quedan al margen. Es decir, los únicos que políticamente hacen defensa de esto es UPyD y estoy convencido de que hacen defensa de ello porque les sale gratis. Es decir, que les sale gratis es electoralista porque hay un cierto número de ciudadanos que están muy enfadados con esto, pero que si verdaderamente tuvieran capacidad de gobierno, habría que ver lo que terminan haciendo. Eso de sale gratis a veces parece que Toni Cantó pues sí que le ha costado más de un disgusto. Sí, más de un disgusto, pero junto con esos disgustos que le ha podido costar, ¿cuántas simpatías ha generado en quien está padeciendo esta ley? Y ya, por terminar, y ya que hablamos de Toni Cantó, él mismo pidió perdón por dar unas cifras que parecían abultadas o exageradas. Pudo pecar, ¿tú por qué crees que lo hizo? ¿Pudo pecar de inocente porque dio unas cifras o fue porque quería llamar la atención? ¿Por qué crees que fue? No, probablemente por ingenuo. Sí, es decir, que en todo este asunto hay muchas cifras que se barajan que no tienen fundamento, no tienen ningún fundamento. Es decir, que junto con el lobby fuerte feminista hay pequeños grupos de hombres muy enfadados con esto, muy indignados, y entonces pues que ellos se van generando una especie de ideología que es muchas veces tan equivocada como aquella con la que están luchando, colocándose en pie de igualdad ante eso,
y ofrecen a veces datos que son mentira, que son falsos, que están deseando encontrar y atribuirles verdad, ¿no? A atribuirles realidad cuando no es cierto. Es decir, que también es cierto que detrás de todo esto de la violencia de género hay un falso mito en contra. También es cierto, también es cierto. Encontrar un punto medio no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. ¿Y qué ocurre? Pues que a Toni Cantó probablemente le engañaron. Bueno, pues Víctor, ya con esto terminamos, no te molestamos más, que sabemos que estás muy ocupado, que además estás a punto de recibir a una cliente, en este caso mujer. Sí, pero es una cliente que viene por su hermano. Bueno, pues no te molestamos más porque tampoco vamos a evitar, no vamos a pedir que un abogado haga su trabajo, así que Víctor, muchísimas gracias por recibir a Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros.